La anemia ferropénica es la forma más frecuente de anemia a nivel mundial y se caracteriza por una disminución en la concentración de hemoglobina y hematocrito en la sangre periférica. Esto debido a la deficiencia de hierro. La falta de hierro limita la producción adecuada de glóbulos rojos, causando hipoxia tisular y manifestaciones clínicas de diversa gravedad. En la epidemiología, a nivel mundial, se dice que la anemia ferropénica afecta a 1.200 millones de personas y en mujeres embarazadas llega hasta el 52%. En niños pequeños de 1 a 3 años, la anemia ferropénica tiene una prevalencia hasta el 15%. En Bolivia, según la Encuesta Nacional de Salud y Demografía ENSA del 2016, en Bolivia el 29.9% de las mujeres en edad fértil entre 15 a 49 años de edad presentan anemia en diversos grados de severidad. Este porcentaje aumenta en mujeres embarazadas, alcanzando un aproximado del 50%. En la ciudad de La Paz, diversos estudios han reportado la prevalencia elevada de anemia ferropénica en la población infantil. Uno de estos estudios, realizados por la Universidad Mayor de San Andrés en niños de 2 a 5 años que residen a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, encontró una prevalencia de anemia ferropénica de 74%. Asimismo, otro estudio llevado a cabo en 3 centros de salud de la misma ciudad, en niños de 6 a 24 meses, evidenció una prevalencia aún mayor, con un 86.6%. La anemia ferropénica es un problema de salud pública a nivel mundial y afecta principalmente a niños menores de 5 años y a mujeres en edad fértil, especialmente a mujeres embarazadas, siendo estos los grupos más vulnerables, tanto a nivel mundial como en Bolivia. Ahora bien, vamos a hablar de la etiología de la anemia ferropénica. Esta puede originarse por diversas causas que afectan la reserva de hierro en el organismo. Entre estas podemos mencionar a la disminución del aporte de hierro a través de la dieta. Esto ocurre cuando la dieta es pobre en alimentos ricos en hierro, como por ejemplo las carnes rojas, el hígado, los vegetales de hoja verde. Esto es frecuente en la población con deficiencia nutricional o en personas que siguen dietas muy restrictivas, como por ejemplo los vegetarianos. Otra causa es el aumento de la necesidad de hierro por parte del organismo. Esto sucede en etapas de mayor demanda de hierro, por ejemplo, la infancia, la adolescencia, durante el embarazo y la lactancia. En esta etapa, el organismo requiere más hierro para el crecimiento y el desarrollo, lo que puede llevar a una deficiencia si es que no se cubre con una alimentación adecuada. También podemos mencionar la disminución de la absorción de hierro por parte del intestino. Este problema se observa en enfermedades gastrointestinales como la enfermedad celíaca, la gastritis atrófica, o puede deberse a cirugías donde se reduce la superficie del intestino, dificultando que el cuerpo aproveche el hierro consumido a través de la dieta. Por último, las pérdidas excesivas de hierro representan la causa más frecuente de anemia ferropénica. Esta se produce a través de sangrados crónicos, como los que ocurren, por ejemplo, en la úlcera gástrica, en las hemorroides, en los sangrados menstruales abundantes o cuando existen pérdidas pequeñas de sangre pero repetidas en el tracto gastrointestinal.
Con el tiempo, estas pérdidas sanguíneas superan la capacidad del organismo de reponer las reservas de hierro. Por lo tanto, a la larga, estos pacientes desarrollan una anemia por deficiencia de hierro. Cuando hablamos de patogenia, la patogenia de la anemia ferropénica podemos clasificarlas en 3 fases. Una fase prelatente, una fase latente y una fase donde ya se establece la anemia ferropénica como tal. En la fase prelatente hay una depresión de las reservas de hierro, por lo tanto va a haber una disminución en la ferritina sérica. En esta fase todavía el paciente no va a presentar una clínica de anemia y los niveles de hemoglobina son normales. La fase latente va a haber una disminución del hierro circulante, por lo tanto va a disminuir el hierro sérico. A la par va a aumentar la cantidad de transferina en la sangre y aquí ya vamos a tener comprometida la eritropoiesis. La eritropoiesis comienza a ser ineficaz. Y en la fase de la anemia ferropénica manifiesta o la fase establecida de anemia ferropénica, aquí ya va a haber una disminución de la hemoglobina y el hematocrito. Los glóbulos rojos ya van a ser microcíticos e hipocrómicos. Ya vamos a tener la sintomatología de anemia como tal. Vamos a encontrar pica, vamos a encontrar alteraciones epiteliales, ¿no ven? La clínica de la anemia ferropénica en esta etapa ya se establece. La clasificación de la anemia ferropénica según su morfología pueden ser microcíticas cuando el volumen corpuscular medio está bajo, hipocrómicas cuando la concentración de hemoglobina corpuscular medio es bajo y existe una palidez central en el eritrocito, anisopoiquilocitosis cuando hay una variación en el tamaño y en la forma del glóbulo rojo. Según la evolución o las etapas evolutivas de la enfermedad pueden ser prelatentes, latentes y manifiestas. Prelatentes cuando disminuye la ferritina, los depósitos de hierro. Latente cuando el hierro sérico es bajo, la transferina está elevada y no hay datos clínicos de anemia. Y cuando hay una anemia manifiesta, cuando la hemoglobina está baja, los glóbulos rojos son hipocrómicos y microcíticos y hay datos clínicos de anemia, ¿no? De acuerdo a la severidad, según la OMS, pueden ser leves, moderadas y graves. Leves cuando la hemoglobina está de 11 a 12.9 gramos decilitro en varones y 11 a 11.9 gramos decilitro en mujeres. Moderada cuando la hemoglobina está de 8 a 10.9 gramos decilitro. Y una anemia grave cuando la hemoglobina está menos de 8 gramos decilitro. Según la causa o la etiología, la anemia ferropénica se clasifica en pérdidas crónicas como de origen digestivo, ginecológico o parásitos, aumento del requerimiento de hierro, el embarazo, la lactancia, la infancia y la adolescencia, el aporte insuficiente, dieta pobre en hierro y la mala absorción en enfermedad celíaca, las gastrectomías, la gastritis atrófica, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clínica de la anemia ferropénica? La clínica la podemos decir de 2 maneras, cuando hay un síndrome anémico y cuando hay síntomas específicos de ferropenia. Cuando hablamos de síndrome anémico, estos pueden ser compensados. Esto quiere decir que el organismo, a pesar de la disminución de hemoglobina, logra adaptarse y mantener el aporte suficiente de oxígeno a los tejidos gracias a los mecanismos compensatorios, como por ejemplo aumento del gasto cardíaco, mayor extracción de oxígeno en los tejidos, el incremento de la 2,3-bifosfoglicerato en el glóbulo rojo, esto facilita la liberación de oxígeno. Y la clínica que se observa en un síndrome anémico compensado es síntomas poco o incluso ausentes. El paciente puede estar asintomático inclusive o presentar palidez mucocutánea discreta, cansancio ligero y tolerancia aún aceptable al esfuerzo físico.
Ahora, cuando hablamos de un síndrome anémico descompensado, ocurre cuando los mecanismos compensatorios ya no son suficientes y la falta de oxígeno en los tejidos se hace evidente. ¿Y cómo es que se puede ver que un paciente está con un síndrome anémico descompensado? Cuando existe una palidez mucocutánea evidente, astenia, fatiga intensa, disnea de esfuerzo o incluso en reposo, palpitaciones, taquicardia, mareo, cefalea, irritabilidad y en casos graves angina de pecho, síncopes o insuficiencia cardíaca. Ahora, los síntomas específicos de ferropenia. Estas pueden ser, por ejemplo, la caída de cabello, la fragilidad unguial, la glositis con atrofia lingual, la estomatitis angular o las ragades, ¿no? También pueden ser el síndrome de Bloomberg-Bison, que esta se caracteriza por ferropenia, por glositis y disfagia por presencia de membranas hipofaringias y esofágicas. También en síntomas específicos de ferropenia podemos ver escleras azules y la pica. Entre los exámenes complementarios para el diagnóstico de una anemia ferropénica vamos a tener al hemograma. En el hemograma, en la serie roja, vamos a observar una hemoglobina menos de 13 gramos decilitro en varones y en mujeres menos de 12 gramos decilitro. Un hematocrito menos del 43% en varones y en mujeres menos del 35%. La serie blanca va a estar normal, la serie plaquetaria va a ser normal y en aquellas anemias ferropénicas crónicas podemos observar una trombocitosis reactiva. El ancho de distribución eritrocitaria va a estar aumentada, más del 15%. El volumen corpuscular medio está disminuido, menos de 80 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media va a estar disminuida también, menos de 27 picogramos. Y la concentración de la hemoglobina corpuscular media va a estar disminuida, menos de 30 gramos decilitro. Los reticulocitos. La anemia ferropénica es una anemia arregenerativa, por lo tanto los reticulocitos van a estar disminuidos, menos del 0.5%. El frotis de sangre periférica. En el frotis vamos a observar en la serie roja anisocitosis, microcitosis, hipocromía, tianocitos y la anisopoiquilocitosis. La serie blanca sin alteraciones morfológicas, la serie plaquetaria sin alteraciones morfológicas. En la cinética de hierro vamos a observar un hierro sérico disminuido, una transferina o la capacidad total de fijación de hierro aumentada, la saturación de transferina disminuida, los receptores solubles de transferina aumentados y la ferritina sérica disminuida. Ahora, cuando hablamos de criterios diagnósticos para anemia ferropénica, tenemos que tener en cuenta la clínica, que tenga síntomas en realidad de anemia, ¿no? Cansancio, palidez, mareos, palpitaciones y signos de ferropenia, uñas frágiles, caída de cabello, glositis y pica. En los laboratorios, para los criterios diagnósticos, una hemoglobina baja y que los glóbulos rojos sean microcíticos e hipocrómicos. Y muy importante, para los criterios diagnósticos de anemia ferropénica está la cinética de hierro con una ferritina baja, es el dato más importante. También vamos a encontrar hierro sérico bajo, la transferina o la capacidad total de fijación de hierro alto y la saturación de transferina baja. Diagnóstico diferencial de una anemia ferropénica. Lo hacemos con la anemia de enfermedades crónicas. En la anemia de enfermedades crónicas podemos encontrar un hierro sérico bajo, igual que la anemia ferropénica. Sin embargo, en la anemia de enfermedades crónicas tenemos que encontrar una ferritina elevada. Esta ferritina elevada es la que la diferencia de la anemia ferropénica. Intoxicación por plomo. En la intoxicación por plomo tenemos glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos.
y las diferenciamos de la anemia ferropénica porque en la intoxicación por plomo vamos a encontrar punteados basófilos en el citoplasma del glóbulo rojo. La talasemia alfa y beta. En la talasemia alfa y beta encontramos glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos. Y también vamos a encontrar punteados basófilos, y eso es lo que lo diferencia de la anemia ferropénica. La anemia plástica, bueno, en realidad lo usamos como diagnóstico diferencial por la palidez mucocutánea que existe, que es muy marcada, ¿no? La anemia sideroblástica. En la anemia sideroblástica podemos encontrar glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos. Sin embargo, las diferenciamos de la anemia ferropénica porque en la anemia sideroblástica los glóbulos rojos van a tener en su citoplasma sideroblastos en anillo, ¿no? Eso. Ahora, cuando hablamos de las complicaciones de la anemia ferropénica, estas complicaciones pueden ser generales como fatiga crónica, bajo rendimiento físico y mental, disnea, palpitaciones, taquicardia, insuficiencia cardíaca en casos graves y prolongados. Ahora, las complicaciones específicas por déficit de hierro van a ser alteraciones epiteliales. Y aquí podemos mencionar las uñas en cuchara o coilonychia, caída de cabello, piel seca, glositis atrófica, queilitis angular o Ragaz, pica, que es el deseo de comer tierra, hielo o almidón, el síndrome de Blummer-Dixon, que es la disfagia por membranas esofágicas, asociadas a anemia ferropénica y asociadas a glositis. Ahora, las complicaciones en grupos especiales, por ejemplo, en embarazadas, va a generar parto prematuro, bajo peso al nacer y mayor riesgo de mortalidad materno-neonatal. En niños, el retraso del crecimiento, problemas de aprendizaje y desarrollo cognitivo. Y en adultos mayores, mayor deterioro funcional y riesgo cardiovascular. Ahora bien, vamos a enfocarnos en el tratamiento de la anemia ferropénica. Para entender mejor, podemos clasificarla en 5. La primera, el tratamiento etiológico. Es una de las más importantes porque consiste en tratar la causa de la anemia. Y entre estas podemos mencionar a la disminución del aporte de hierro en la dieta, que generalmente se ve en pacientes vegetarianas. A este grupo de pacientes hay que ofrecerles soporte nutricional y una orientación en alimentos ricos en hierro. Cuando existe aumento de la necesidad de hierro por parte del organismo, a este grupo de pacientes se les recomienda suplementos profilácticos para prevenir anemia. Cuando existe una disminución de la absorción de hierro, que generalmente se da en enfermedades intestinales, hay que tratar la enfermedad de base y mejorar la absorción de hierro. Cuando existen pérdidas excesivas, como por ejemplo hemorragias, es fundamental identificar y corregir la causa de la pérdida. Como segundo punto tenemos el tratamiento dietético. La alimentación es clave. Se debe orientar al paciente para que incluya en su dieta alimentos ricos en hierro, como por ejemplo las carnes rojas, las vísceras como el hígado, los vegetales de hoja verde, las legumbres. Además, es recomendable combinar estos alimentos con fuentes de vitamina C para mejorar la absorción de hierro a través del intestino. Como tercer punto tenemos el tratamiento profiláctico. Este se indica en situaciones donde sabemos que el paciente tiene riesgo de desarrollar anemia, como por ejemplo las pacientes embarazadas o aquellas personas con dieta deficiente de hierro. La suplementación temprana de hierro previene la aparición de anemia ferropénica. Ahora, ¿qué tipo de pacientes tienen que recibir hierro profiláctico?
Están las mujeres embarazadas, aquellas mujeres que están dando de lactar, niños hasta los 5 años, adolescentes, mujeres en edad fértil con hipermenorrea y las personas vegetarianas. Ahora, cuando hablamos del embarazo, aparte de dar hierro profiláctico, hay que asociar al tratamiento ácido fólico. Entonces, en el embarazo sin anemia, que se cataloga a estos pacientes como bajo riesgo, o sea, bajo riesgo de desarrollar anemia, el tratamiento profiláctico con hierro elemental es de 30 miligramos al día, acompañado de 400 microgramos de ácido fólico al día, desde el segundo trimestre del embarazo hasta el parto. Hay que recomendar a la paciente que tome en ayunas y con cítricos para mejorar la absorción a nivel del intestino. En el embarazo con riesgo alto, o sea, son pacientes que han tenido una anemia previa, que tienen déficit nutricional o que antes del embarazo hayan tenido una menstruación abundante. Para este grupo de pacientes, el tratamiento profiláctico en base a hierro elemental es de 60 miligramos al día, acompañados de ácido fólico de 400 a 800 microgramos al día. La duración es desde el segundo trimestre del embarazo hasta el parto y hay que ver la tolerancia gastrointestinal. En mujeres que están dando de lactar, el hierro elemental la dosis es de 30 miligramos al día, acompañados de ácido fólico de 400 microgramos al día en los primeros 6 meses. Hay que tener mucho cuidado y hay que prestarle atención si la mamá ha tenido anemia durante el embarazo. En niños de 6 a 24 meses, el tratamiento profiláctico con hierro elemental es de 1 a 2 miligramos kilogramo día. Esto durante 3 meses y hay que ir evaluando, ¿no ves? O sea, hay que ir evaluando viendo los niveles de hemoglobina. Generalmente a estos pacientes se les dan suplementos en gotas o en jarabe, según el peso. En niños de 2 a 5 años con dieta deficiente de hierro, a ellos se les da un tratamiento profiláctico en base a hierro elemental de 30 miligramos al día durante 3 meses y hay que evaluar los niveles de hemoglobina y el crecimiento que está teniendo el niño, ¿no? En los adolescentes, el hierro elemental es de 30 a 60 miligramos al día. La duración en realidad es según la necesidad y si son del sexo femenino hay que evaluar los periodos menstruales, si tienen hipermenorrea, ¿no? Y hay que ajustar la dosis según tolerancia y los niveles de hemoglobina. En mujeres en edad fértil con hipermenorrea o menstruación abundante, el tratamiento profiláctico en base a hierro elemental es de 30 a 60 miligramos al día. Esto durante todo el ciclo menstrual y hay que sugerirle a la paciente que consuma en ayunas y con cítricos para mejorar la absorción a nivel intestinal. En personas vegetarianas, el tratamiento profiláctico con hierro elemental es de 8 a 27 miligramos al día en realidad. Esto hasta reponer las reservas de hierro y de la misma manera hay que recomendarle que consuma de manera diaria, preferentemente en ayunas y con cítricos para mejorar la absorción de hierro a nivel del intestino. Como cuarto punto tenemos el tratamiento de la anemia ferropénica ya diagnosticada. Y para esto tenemos el hierro por vía oral, como también el hierro por vía intravenosa. El hierro por vía oral. Los fármacos más utilizados son el sulfato ferroso, el fumarato ferroso o el gluconato ferroso. Las dosis son de 3 a 6 miligramos kilogramo día de hierro elemental en niños y de 100 a 200 miligramos de hierro elemental en adultos, dividido en 1 a 3 dosis. Las recomendaciones para el consumo de hierro por vía oral es que el paciente esté en ayunas, 1 hora
antes de las comidas y 2 horas después de las comidas. Y que cuando se consuma hierro, este sea con cítricos. Hay que aprovechar la vitamina C para que haya una adecuada absorción intestinal. La duración del tratamiento es hasta los 3 meses después de normalizar la hemoglobina. Esto es más que todo para reponer las reservas de hierro. Ahora, ¿cómo hago el control del tratamiento? El control del tratamiento se hace a los 10 días después de iniciado el tratamiento. A los 10 días ya tiene que haber una crisis reticulocitaria en la sangre periférica. También hay que hacer un control a las 2 a 3 semanas, donde la hemoglobina sube de 1 a 2 gramos decilitro y el hematocrito sube de 3 a 6%. Los efectos secundarios del hierro por vía oral es las náuseas, el estreñimiento, la diarrea y las heces oscuras. Cuando hablamos del hierro por vía intravenoso, las indicaciones son la intolerancia al hierro por vía oral, la enfermedad inflamatoria intestinal activa, la gastritis activa, la necesidad de reposición rápida de la anemia, cuando es una anemia severa preoperatoria, por ejemplo. Los preparados que se usan de hierro intravenoso es el hierro sacarato, el hierro carboximaltosa y el hierro dextra. Las ventajas de administrar hierro por vía intravenoso es que hay una reposición rápida y se evitan efectos gastrointestinales. Ahora, la fórmula para calcular el hierro parenteral es 1, el peso del paciente en kilogramos por 2.3 por la hemoglobina deseada menos la hemoglobina del paciente más 500. Esa es la fórmula para reponer hierro por vía endovenosa o intravenosa. Ahora bien, como quinto punto están las transfusiones sanguíneas. En este caso sería de paquetes globulares, donde la indicación es que exista un síndrome anémico descompensado y que exista una anemia severa. ¿Qué pesa más en la anemia ferropénica? ¿La falta de hierro en la dieta o las pérdidas ocultas de sangre? En realidad, ambos factores pueden influir, pero depende del grupo poblacional. En niños y adolescentes predomina la deficiencia de hierro en la dieta. En mujeres en edad fértil, las pérdidas menstruales. Y en adultos mayores, las pérdidas ocultas, especialmente de origen gastrointestinal. Reconocer la causa de la anemia ferropénica no solo orienta el tratamiento, sino que puede salvar vidas.